Hola, ¿cómo estás? Es un gusto poder saludarte. Gracias por visitar mi canal. Este es un espacio donde me gusta hablar sobre identidad, marca personal y pensamiento crítico. Así es que si tú eres emprendedor o estás a punto de comenzar a desarrollar un proyecto de marca, estoy seguro que en este canal vas a encontrar mucho contenido que te va a aportar mucho valor, pero sobre todo contenido que te hará cuestionar, pensar e interactuar con el entorno de una manera diferente. Y bueno, pues el propósito de hacer este video es porque me gustaría hablarte sobre la paradoja de la fuerza irresistible. ¿La has escuchado alguna vez o sabes de qué se trata? Bueno, pues esta paradoja surge de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que sucede cuando se encuentra una fuerza imparable con un objeto inamovible? ¿Tú qué crees que suceda? ¿O cómo crees que pudiera ser esa fuerza imparable o cómo pudiera ser ese objeto inamovible? Porque yo pienso que a partir de el contacto o de la interacción que pudiera tener la fuerza imparable con el objeto inamovible, pudieran surgir tres escenarios diferentes. El primero es que ambos elementos se atravesarían. El segundo es que ambos elementos se fundirían, no se harían uno solo, sino que se fundirían y uno podría observar los diferentes elementos de cada uno de ellos en el mismo, como un mismo elemento. Y el tercero es que ambos se transformarían. Así que para fundamentar mis respuestas, me gustaría hacer tres analogías diferentes donde me gustaría hablar en primera instancia sobre lo que dice la ciencia a partir de la física. El segundo sería haciendo un razonamiento un poquito más abstracto, donde me gustaría hablar sobre la relación que tiene el miedo y la esperanza. Y en un tercer análisis o una tercera analogía, donde me gustaría hablar sobre la interacción que tiene el hombre con la Tierra. Así que para comenzar, me gustaría iniciar con un análisis más científico y saber qué es lo que dice la física a partir de esta paradoja. Así que para comenzar, me gustaría hablarte sobre la fuerza irresistible. Y para la física, la fuerza es la capacidad que tenemos o que tiene un objeto para producir movimiento, para cambiar la dirección de un objeto o también para modificar la masa de un objeto. Por ejemplo, cuando jugamos billar y nosotros le pegamos con el taco a una bola, ahí estamos iniciando el movimiento. Pero también a partir de ese golpe podemos cambiar el movimiento de otro elemento o de ese mismo objeto. Y también en el momento que nosotros golpeamos la bola con el taco, seguramente esta masa se estaría modificando. Quizás nosotros no lo pudiéramos ver, pero si lo pudiéramos observar a una escala mucho más grande, en el momento que el taco estaría impactando con la bola, podríamos ver así como la vibración inclusive se pudiera ir deformando la pelota. Entonces yo me lo imagino así como, por ejemplo, cuando vemos las peleas de box, por ejemplo, y que pasan la cámara de slow motion cuando un boxeador le está pegando a otro. Entonces, en el momento que golpean al otro boxeador, podemos ver cómo la cara o los músculos de la cara, inclusive la piel, se pueden modificar, inclusive se podría dar una fractura. Entonces, también se podría modificar la masa de ese objeto. Entonces, a partir de ahí, creo que podríamos observar cuatro tipos de fuerzas diferentes con los que podemos interactuar. Estos cuatro tipos de fuerzas son los siguientes. El primero es la fuerza de gravedad, el segundo es la fuerza magnética, el tercero es la fuerza nuclear fuerte y el cuarto es la fuerza nuclear débil. En el caso de la fuerza de gravedad, sucede cuando un objeto puede atraer a otro siempre y cuando este objeto pudiera ser o pudiera tener una masa mayor que el anterior. En el caso de la fuerza magnética, sería la capacidad que tienen los objetos para poderse atraer entre sí o repelerse. En el caso de la fuerza nuclear fuerte, estaríamos hablando de la capacidad que tienen para unirse tanto los protones como los neutrones. Y en el caso de la fuerza nuclear débil, ahí estaríamos hablando específicamente de cuando un elemento o cuando un cuerpo o objeto estaría perdiendo la carga eléctrica a partir de su núcleo. Entonces, para poder medir la fuerza de un objeto, lo podríamos hacer utilizando la fórmula que nos dice fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, esto quiere decir que dependiendo de la masa de un objeto, podría ser la aceleración que podría alcanzar. Entonces, si estamos hablando de una fuerza imparable, creo que esta fuerza imparable pudiera tener dos elementos diferentes que harían que se generara este efecto. El primero es que esta misma fuerza tuviera la capacidad de producir toda la energía que requiere para seguir avanzando, o la otra sería que esta fuerza tuviera una aceleración infinita que permitiera que no se pudiera detener. Entonces, si estamos hablando de una fuerza imparable o de una aceleración infinita, creo que invariablemente debemos hablar sobre energía, porque la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo a partir de luz
calor o movimiento. Por ejemplo, en el caso de luz lo podríamos ver a partir de la energía eléctrica. En el caso de calor lo podríamos hacer por medio de el horno de microondas. Y si estamos hablando este, de movimiento, podríamos hablar, por ejemplo, de entrenamiento de fuerza o entrenamiento físico, porque ese tipo de movimiento también requiere de cierto consumo de energía. Ahora, existen tres tipos de energía con los que podríamos interactuar, que estos son la energía cinética, la energía interna y la energía potencial. La energía interna, estaríamos hablando de la capacidad que tiene un cuerpo de producir su misma energía a partir de su propia estructura. Por ejemplo, nuestro cuerpo podría generar cierta cantidad de energía hasta un punto donde pudiéramos nosotros ingerir una cantidad de alimentos para que entonces pudiéramos generar más energía. Pero en ese proceso de que nosotros no estamos generando ningún tipo de, o no estamos consumiendo energía a partir de los alimentos, nuestro cuerpo se encarga de generar toda esa energía a partir de, por ejemplo, procesar todos esos alimentos y hacer la distribución a cada parte del cuerpo para que pueda funcionar adecuadamente. En el caso de la energía potencial, estaríamos hablando de la aceleración máxima que podría alcanzar un objeto a partir de una referencia. Por ejemplo, la aceleración que podría tener una piedra, si yo la aviento con la mano, no sería la misma si utilizo una resortera, porque ahí estaría utilizando una fuerza mecánica que me ayudaría a generar una mayor aceleración y entonces ahí estaremos viendo el contraste entre estos dos eventos diferentes. Y en el caso de la energía cinética, estaríamos hablando específicamente de la cantidad de energía que se tendría que producir para generar un movimiento. Por ejemplo, la energía cinética que tendría que utilizar yo para levantar una botella de agua sería completamente diferente a la energía cinética que yo tendría que utilizar para poder levantar un garrafón de agua. Entonces, invariablemente serían dos esfuerzos diferentes donde uno tendría que generar o hacer un esfuerzo mayor para poder generar ese movimiento. Ahora, todo, ay, perdón, ya me perdí. Aquí tenemos un elemento que quizás sería muy interesante analizar, que en este caso podríamos decir que la energía sería un recurso limitado, porque la energía no podría ser constante todo el tiempo. Como lo vemos, nuestro cuerpo tendría que consumir nuevamente alimentos para poder generar toda esa energía. O la aceleración en la piedra va a llegar a algún momento donde se pueda detener. O cuando estamos entrenando, toda la energía que tiene disponible en nuestro cuerpo o parte de la energía que pudiera tener disponible en nuestro cuerpo también se puede acabar y entonces ahí vendría, por ejemplo, la deuda de oxígeno o la fatiga. Entonces, estaríamos hablando que si es una fuerza imparable, entonces tendría que ser un recurso que permitiera generar todo ese movimiento sin poder detenerse. Es por eso que la fórmula para poder medir la energía dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que nuevamente, dependiendo de la masa, será la cantidad de energía que pudiera producir. O también podría significar que un objeto, entre mayor sea la cantidad de esa masa, menor cantidad de energía puede generar. Por ejemplo, si yo trato de aventar una pesa, quizás a lo mejor de 20 kilos, la energía que pudiera generar esta pesa sería mucho menor que si yo aviento una pesa de 1 kilo. Entonces ahí estaríamos viendo que precisamente todo tiene o más bien la energía es un recurso limitado. Entonces, ¿qué te imaginas que podría ser esta fuerza imparable para que pudiera generar este evento sin detenerse? Ahora, del otro lado tenemos al objeto inamovible. Y como objeto inamovible podrían ser pues muchas cosas, porque creo que como cualquier objeto lo podríamos analizar desde dos perspectivas diferentes, o todos los elementos o todo cuerpo podría tener cualidades tanto tangibles como intangibles. Por ejemplo, en el caso de cualidades tangibles podríamos hablar sobre cuerpo, masa, densidad, forma, tamaño, textura. Y en el caso de las cualidades intangibles podríamos hablar sobre el valor de ese objeto o el significado, inclusive el propósito que pudiera tener ese objeto. Entonces, a partir de todos estos datos, nosotros ya pudiéramos tener una perspectiva más clara sobre qué objeto podría ser inamovible. Pero en este punto te tengo una muy mala noticia. Y es que técnicamente no existen los objetos inamovibles, porque la Tierra o todo lo que existe en la Tierra tiene movimiento debido a la rotación que tiene la Tierra. Incluso
el universo continuamente se está expandiendo, entonces por obvias razones no podría ser inamovible. Entonces, ¿cómo te imaginas que pudiera ser ese objeto inamovible? Porque definitivamente todo tiene movimiento. Pero entonces, si estamos hablando de que del otro lado tenemos a una fuerza imparable donde pudiera tener una aceleración infinita, entonces técnicamente del otro lado, para poder balancear la ecuación, tendría que tener este cuerpo una masa infinita también para que no se pudiera mover. Entonces, ¿cuál pudiera ser ese objeto que pudiera tener esa masa infinita? Y bueno, pues yo creo que todo es cuestión de perspectiva. Porque si analizamos bien estos dos elementos, tanto el objeto inamovible como la fuerza imparable, yo creo que el objeto inamovible invariablemente tendría que ser el todo y la nada, porque sobre el todo y la nada está construida nuestra realidad, ya que todo lo que conocemos en nuestra realidad formaría parte del todo, inclusive la nada formaría parte del todo, porque si la nada no formara parte del todo, entonces el todo no podría llamarse todo. O por ejemplo, si nosotros analizamos en perspectiva el todo y la nada, pues a lo mejor como lo veíamos en el ejemplo de la bola de billar, a lo mejor nosotros a simple vista no podríamos ver cómo se pudiera deformar la bola al poner en contacto con el taco. Pero invariablemente, si nosotros lo vemos a una escala más milimétrica, sí podríamos ver esa deformación. Entonces, creo que precisamente ahí podríamos ver que a lo mejor en escala, en un todo, podríamos decir que es el universo, pero también en la nada podríamos ver, por ejemplo, el oxígeno, que probablemente el oxígeno no lo podemos ver, pero estoy seguro que sí tiene un cuerpo, porque en el momento que nosotros lo respiramos, se inflan nuestros pulmones, ¿no? Se llenan de oxígeno. Entonces, invariablemente ahí podríamos ver el contraste entre el todo y la nada. Ahora, si yo tuviera que diseñar o crear una fuerza con una aceleración infinita o una fuerza imparable, yo creo que lo haría del tamaño más pequeño posible, porque como ya lo vimos anteriormente en las dos fórmulas, tanto en la fuerza como en la energía, dependiendo de la masa de ese objeto, será la cantidad de fuerza o de energía que podría producir. Entonces, si yo tuviera que producir esa energía, la haría tan pequeña como en este caso los protones y los neutrones, para que de esta manera la cantidad de energía que tuvieran que consumir entre ellos sea la menor cantidad y entonces se pudiera generar este efecto donde se pudiera tener una energía más rápida y más efectiva. Porque invariablemente, si nosotros eligiéramos un objeto o una fuerza imparable, si esta fuerza imparable sería un objeto muy grande, la cantidad de energía que tendría que producir sería tan grande o tan rápida para que pudiera llegar a cada una de las partes de ese objeto y entonces generar ese movimiento. Pero entonces, si estamos hablando también que es un objeto muy grande, el proceso para llevar esa energía a todo ese cuerpo tendría que ser muy largo. Entonces, invariablemente cualquier proceso entre mayor tamaño o entre más largo sea, tiende o tendría una mayor probabilidad de fallar. Entonces, si este objeto es muy grande, correríamos ese riesgo de que en algún momento pudiera generarse esa ausencia de energía o que ya no se pudiera generar la energía necesaria para poder moverse. Entonces, invariablemente tendría que ser muy pequeño para que pues, se pudieran mover todo el tiempo sin tener un fallo. Entonces, invariablemente tendría que ser un tamaño muy pequeño para que esa energía fuera rápida y más efectiva. Ahora, como conclusión, yo creo que en el momento que se pudieran poner o encontrar esta fuerza imparable y ese objeto inamovible, lo que pasaría es que ambos elementos se atravesarían. Porque en este caso, la fuerza imparable estaría atravesando el objeto inamovible que sería el todo y la nada o toda esta masa infinita para poder recorrer cada una de esas partes o cada parte de la masa infinita. Y a su vez, en el momento que la fuerza imparable atraviesa esa masa, también la masa estaría atravesando a la fuerza imparable, porque en este caso se estaría separando el protón del neutrón de tal manera que se estaría generando una energía dentro del todo y la nada para que de esta manera, precisamente a partir de esa energía, nosotros pudiéramos darle un sentido o un valor, un significado y un propósito al todo y la nada. Y está cañón, ¿no? Porque creo que ahí justamente podríamos ver reflejada nuestra realidad o nuestro mundo material, porque precisamente la realidad es lo que le podría dar sentido también a la vida, ¿no? Ahora, para entrar a la segunda analogía, donde me gustaría hacer un análisis un poquito más abstracto, me gustaría comparar la paradoja de la fuerza irresistible con lo que, o con la sinergia, o pues sí, la sinergia que podía tener, o la relación que podía tener el miedo y la esperanza. Porque creo que el miedo se podría comparar con el objeto inamovible, porque muchas veces cuando nosotros tenemos miedo, nos quedamos como en ese estado de shock sin saber qué hacer y nos paralizamos. Entonces, justamente ahí nos podríamos comparar con el objeto inamovible. Pero también
creo que la fuerza imparable la podríamos comparar con la esperanza, porque creo que cuando existe la esperanza, entonces todo es posible. Así que, para comenzar, me gustaría decir que el miedo es una sensación perturbadora donde nos paralizamos por el desconocimiento de los eventos en el futuro que pudieran suceder. Por ejemplo, creo que muchas veces cuando, no sé, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión importante, sí parte de esa decisión la podemos tomar en el análisis, pero cuando llegamos a ese punto donde tenemos que tomar la decisión, muchas veces nos quedamos en ese estado de parálisis por análisis, donde no sabemos si es que, y si hacemos esto y no funciona, y si hago esto y pasa esto y pasan otras cosas que no tengo contempladas, entonces justamente ahí podríamos ver reflejado el miedo. Ahora, creo que existen dos tipos de miedo, el físico y el mental. Como miedo físico lo podríamos definir como esa sensación cuando tenemos, ¿cómo decirlo? Como esa, ese daño o esa sensación de que vamos a sufrir un daño por hacer alguna actividad. Por ejemplo, aventarnos del bungee, por ejemplo, escalar una montaña o cuando nos peleamos con otra persona, ¿no? Ahí justamente podemos ver el miedo. Pero también creo que el miedo podría ser como un lastre. Y ese lastre es el que nos impide movernos con libertad. Y por ejemplo, este tipo de lastre lo podríamos ver reflejado como en la historia del elefante y la estaca. Y esa historia dice que un día un niño fue al circo con su papá y entonces cuando terminó la función iban saliendo del circo y entonces vio a un elefante amarrado a una estaca. Entonces le preguntó a su papá, oye papá, ¿por qué ese elefante si es tan grande, por qué no se puede zafar de esa estaca? Entonces el papá le responde, bueno, pues cuando ese elefante era pequeño, también estaba amarrado a esa estaca. Entonces, por más esfuerzo que podía generar, el elefante nunca se pudo zafar de él. Entonces, ahora que el elefante es más grande, ya ni siquiera puede o quiere intentar zafarse de esa estaca. Y yo creo que justamente eso es lo que muchas veces nos pasa, que ese miedo nos paraliza por no saber qué más hacer. Por ejemplo, no sé, algo en lo personal que me paraliza es hablar con otra persona cuando no la conozco, porque siento esa, ese miedo de decir, bueno, ¿cómo voy a empezar a hablarle? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a hacer ese contacto? ¿Me querrá hablar? Entonces todo eso empieza a generar mucha frustración o mucho miedo más bien y entonces quedo en shock. Entonces precisamente por eso es que prefiero no hablarle a otra persona, ¿no? Entonces creo que eso también es una limitante porque si nosotros no avanzamos, entonces todo el tiempo vamos a estar manteniéndonos en nuestra zona de confort o en el mismo lugar. Ahora, del otro lado también podríamos ver el miedo mental. Y ese miedo mental yo creo que sucede cuando tenemos el desconocimiento por algo que pudiera suceder o cuando nuestros conocimientos, recursos o habilidades creemos que no son los adecuados para afrontar una situación. Por ejemplo, cuando estábamos en clase de matemáticas y el profesor nos llamaba al frente para poder resolver un problema. Entonces ahí justamente podemos experimentar el miedo. Pero creo que también el miedo podría ser como los paradigmas, porque nosotros o los paradigmas son estas no barreras ni limitantes mentales, sino toda esta información que conocemos, pero también toda la información que no conocemos, porque justamente en la información que no conocemos, pero tenemos cierta noción de lo que sucede, justamente ahí están nuestros paradigmas. Entonces, creo que también en el caso del miedo, si nosotros no decidimos salir de nuestra zona de confort, entonces nunca vamos a saber de qué somos capaces de hacer. Ahora, creo que también en este caso tendríamos que decir que invariablemente la vida es dura, es compleja y es difícil de entender. Entonces creo que al ser complicada la vida, nosotros tendríamos que tener esa noción de que realmente que es complicado y que no siempre van a suceder las cosas que queremos. Entonces creo que también aquí es donde nosotros pudiéramos tener temple de decidir o saber qué poder hacer con esa sensación. Porque creo que también el miedo lo podríamos comparar con el día y la noche, porque el día podría representar la verdad, el conocimiento y el pensamiento crítico, de tal manera que a través de la luz nosotros podríamos ver, cuestionar e interactuar con el entorno de una manera más libre. Pero también el miedo podría ser como la noche, porque la noche representaría las inseguridades, la incertidumbre y la desesperación, precisamente
al no tener la luz y poder interactuar de una manera libre, muchas veces nos quedamos inmóviles o nos refugiamos hasta que llegue un nuevo día y entonces volver a interactuar. Entonces creo que justamente ahí es donde podríamos ver la noche o el contraste entre el día y la noche, porque aunque probablemente no pudiéramos tener esa noción de lo que pudiera pasar en el futuro, creo que sí podríamos generar este cuestionamiento para saber cómo es que tendremos que actuar frente a una situación o realmente hacer un análisis más lógico sobre nuestras capacidades o a partir de las capacidades y conocimientos que tenemos, cómo podemos afrontar mejor esa situación. Ahora, en el caso de la desesperación, podríamos decir que es una sensación o un estado de estrés, intranquilidad por un peligro que pudiera o no suceder. Entonces, justamente creo que ese evento en el futuro nos pudiera llevar a ese grado de desesperación. Y creo que la desesperación la podríamos emparejar o la podríamos comparar con los hoyos negros. Porque creo que los hoyos negros, o más bien los hoyos negros, tienen la capacidad de tragar todo lo que esté a su alrededor, inclusive la luz. Porque este agujero negro es tan oscuro que ni siquiera la luz se podría escapar de él. Entonces, creo que también lo mismo sucede con la desesperación, porque la desesperación podría empezar por el desconocimiento de algo pequeño, pero también, como los hoyos negros, esa desesperación se podría hacer más grande y entonces, como lo que pudiera suceder, que todo lo que llega a nuestra vida o a nuestro día en este momento de desesperación, todo se podría convertir en algo negativo que ni siquiera podríamos ver la solución o la luz a ese problema. Entonces, creo que invariablemente sí podría ser esa sensación de estar paralizados, de decir, bueno, y entonces, ¿qué hago? Y si pasa esto, y entonces la desesperación empieza a ser un poco más grande y un poco más grande y un poco más grande hasta el momento, hasta que pudiera llegar un momento donde ya no pudiéramos ver más soluciones que pudieran generarse a partir de ese problema. Ahora, creo que también existen dos maneras de poder lidiar con la desesperación, porque como ya lo dijimos, creo que la vida es dura, es complicada y es difícil de entender, pero aquí tenemos dos opciones de poder actuar con la desesperación. La primera es aceptando lo que sucede en ese momento y entonces echarnos la culpa de todo lo que sucede e irlo arrastrando durante toda nuestra vida, o también podría ser analizar la situación y darnos cuenta que lo peor que pensamos nunca sucedió. Y entonces, si no sucedió, es porque estamos vivos y seguimos aquí. Y entonces, si estamos vivos y seguimos aquí interactuando con la realidad, entonces eso quiere decir que somos más fuertes y más resistentes de lo que pensábamos. Entonces, yo creo que justamente en ese punto nosotros tendríamos que hacer lo mismo que los estoicos. A pesar de que la vida pueda ser dura, complicada y difícil de entender, lo que tendríamos que hacer es aceptar nuestro destino cuando sucedan esas situaciones complicadas, pero también tendremos que agradecer cada cosa que tenemos, porque todo lo que tenemos es lo que nos ha permitido mantenernos vivos o generar nuevos conocimientos o experimentar diferentes emociones, ¿no? Pero también creo que lo que podríamos hacer es aprender de cada situación que tengamos, porque justamente en cada situación que nosotros pudiéramos experimentar, estoy seguro que ahí es donde vamos a poder encontrar conocimientos y aprendizaje, porque creo que justamente eso es lo que sucede, que cuando nosotros entramos en una zona de confort, llega un momento donde la vida sigue avanzando y entonces nos dice, es hora de moverte. Y si te quedas aquí, entonces lo único que vas a traer son más problemas. Y entonces es precisamente la vida que nos está sacando de nuestra zona de confort y nos pone nuevos problemas o nuevos desafíos enfrente precisamente para poder evolucionar y seguir creciendo. Entonces, yo creo que precisamente podría darse esta situación de que nosotros estemos enfrentando la vida y generando todo este aprendizaje. Pero creo que también la desesperación se podría dar por esos eventos que sabemos que van a pasar en el futuro y que nada más lo estamos esperando. Y que probablemente la desesperación no es porque ya llegue ese evento, sino por el miedo de que llegue ese evento. Entonces yo creo que cuando la desesperación es derivada por algo que sabemos que ya va a suceder, entonces no creo que sea la vida dándonos una lección. Yo creo que más bien es una cita que tenemos con nuestro destino para hacernos responsables de nuestras acciones. Porque creo que también no todo es culpa de la vida o del destino. Creo que también muchas de las cosas que nos suceden es por las acciones y las decisiones que hemos tomado. Entonces creo que también nosotros tenemos que hacernos responsables de esas decisiones para entonces aceptar cuál fue nuestro comportamiento, cómo pudo generar un impacto y cómo es que esto lo podemos convertir de una manera, pues sí, positiva para generar aprendizaje y conocimientos también. Ahora,
Si en este caso, tanto el miedo como la desesperación podría ser, perdón, ahora, si el miedo y la desesperación podría ser comparado con el objeto inamovible, creo que la voluntad y la esperanza podría ser comparada con la fuerza imparable, porque en este caso, la voluntad es la capacidad de mantenernos firmes en ciertas situaciones de estrés o ciertas situaciones complicadas, haciendo uso del autocontrol. Entonces, creo que precisamente a partir de esa voluntad, nosotros podríamos decidir qué sí hacer o qué no hacer. Pero creo que también la voluntad podría ser la disposición que tiene una persona para tomar acción, porque también es la voluntad de decidir cómo vamos a interactuar, cómo nos vamos a comportar o cómo es que vamos a tomar, sí, con base en qué vamos a tomar nuestras decisiones para poder avanzar. Entonces, creo que en el caso para poder desarrollar la voluntad, creo que lo que tendríamos que hacer es primeramente generar un equilibrio entre los deseos y las necesidades y entre los placeres y la insatisfacción. Porque los deseos son todas estas cosas que queremos, pero que no necesariamente necesitamos. En el caso de las necesidades estaríamos hablando de todas aquellas cosas que son indispensables o que son importantes para poder vivir. En el caso de los placeres estaríamos hablando de todas estas cosas o acciones que nos producen felicidad o satisfacción. Y en el caso de la insatisfacción es esa sensación de inquietud, ¿cómo llamarlo? Como de frustración, porque no estamos haciendo algo que nos guste o no estamos obteniendo los resultados que queremos. Entonces creo que justamente necesitamos encontrar un equilibrio entre los deseos y las necesidades para saber cómo es que podemos interactuar, porque invariablemente las necesidades son más importantes que los deseos. Y creo que muchas veces dejamos a un lado las necesidades por entregarnos al deseo. Y también sucede lo mismo del otro lado, cuando generamos ese equilibrio entre los placeres y la insatisfacción, creo que sí, invariablemente, como seres humanos, estamos buscando, pues no, sí la estabilidad, pero también esa sensación de felicidad o de satisfacción. Pero también creo que no todo el tiempo podríamos estar solamente entregados a los placeres, porque también del otro lado tenemos a la insatisfacción y la insatisfacción pudiera suceder por una situación interna, por no estar cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto o por no ver algún tipo de avance en nuestras actividades o nuestra persona. Entonces yo creo que a partir de poder generar este equilibrio, porque como bien lo decía el comercial, nada con exceso, todo con medida, justamente ahí es donde vamos a poder encontrar ese equilibrio o esa fuerza de voluntad. Porque imagínate que nos entregáramos todo el tiempo, no sé, por ejemplo, imagínate que nos entregáramos todo el tiempo a los deseos. Pues siempre estaríamos, pues no sé, viviendo en el ahora sin tomar en cuenta lo que pudiera pasar después. O si nos entregáramos solamente a nuestras necesidades, probablemente estaríamos generando o desarrollando una actitud muy egoica y a lo mejor una personalidad muy narcisista por solamente enfocarnos en nuestras necesidades. Ahora, si nos enfocáramos solamente en los placeres, pues probablemente estaríamos siempre en una constante búsqueda del placer. Pero aquí llega una situación que cuando no tenemos o cuando estamos en un umbral de satisfacción todo el tiempo, pues invariablemente lo que antes nos generaba satisfacción, ahora ya no lo hace. Entonces, ahora tenemos que ir por un poco más y un poco más y un poco más, y ese un poco más nunca va a llegar a una satisfacción o lo vamos a poder saciar. Entonces, sí estaríamos constantemente en esa búsqueda de placer. Y por otro lado, pues si nosotros nos entregamos todo el tiempo a la desesperación, entonces les digo, sería como un hoyo negro donde todo lo que esté llegando a nuestra vida estaría convirtiéndose en algo negativo porque siempre estaríamos como con una actitud pesimista. Ahora, en el caso de la esperanza podríamos decir que es una actitud optimista hacia, sí, hacia el futuro que busca mejores soluciones o mejores respuestas de las que tenemos actualmente. Porque creo que precisamente, no sé, por ejemplo, la esperanza se podría dar cuando estamos presentando un examen y que nosotros estudiamos lo necesario o lo que aprendimos fue lo que plasmamos en nuestro examen. Entonces, nosotros estamos generando esa esperanza de que con los conocimientos y habilidades que tenemos hayamos producido ese buen resultado. Pero creo que también la esperanza se podría ver reflejada de dos maneras diferentes, ya sea, digamos que podría ser de una manera activa y de una manera pasiva. En el caso de la esperanza pasiva, lo podríamos ver que sería como pues un estado de resignación, donde estaríamos
aceptando lo que pudiera suceder, pero no estaríamos haciendo nada al respecto porque estamos esperando que otra persona se haga cargo de este problema. Y precisamente creo que es por eso que la esperanza deriva de la palabra esperar, que significa no, o sería como la capacidad de contenerse y no actuar sin antes hacer como una reflexión sobre lo que vamos a hacer. Entonces creo que justamente ahí es donde podríamos ver precisamente esa esperanza de que, o esa esperanza pasiva, de que no vamos a hacer ningún tipo de movimiento o algo más hasta que alguien más se venga a hacer cargo de nuestro problema. Pero creo que también la esperanza puede ser activa y la esperanza activa no nada más se encarga de producir el cambio, también se encarga de fomentarlo porque precisamente el cambio viene del interior. Cuando nosotros queremos cambiar algo, no tratamos de hacerlo de afuera hacia adentro. Porque si el cambio viene de afuera hacia adentro, entonces seguramente, probablemente sea como un cambio por un momento y después regresaría a lo normal. Entonces yo creo que invariablemente los cambios siempre tienen que ir de adentro hacia afuera, porque estoy seguro que muchas veces ese cambio es un paradigma, una limitación, una frustración interna. Entonces invariablemente nosotros tendríamos que estar precisamente como pues sí, promoviendo el cambio para poder seguir yendo hacia adelante. Ahora, creo que la esperanza o la podríamos desarrollar con base a una fórmula que inventé. Digo, no sé si realmente funcione, no sé si realmente exista, pero para mí me dio mucha lógica y también mucha esperanza. Y esta fórmula dice que esperanza es igual a los deseos más la determinación dividido por los recursos disponibles y todo esto multiplicado por los objetivos. Porque precisamente los deseos es esa visión hacia el futuro o esa es la meta hacia donde nos queremos dirigir. Y del otro lado tenemos a la determinación, que la determinación sería los compromisos que tenemos que cumplir o la cantidad de trabajo que tenemos que realizar para poder llegar a esa meta o poder desarrollar esa visión hacia el futuro. Y todo esto dividido entre los recursos disponibles, porque precisamente la esperanza viene también de una situación de optimizar los recursos y precisamente optimizar, o más bien, la esperanza es una actitud optimista y lo optimista precisamente viene de la palabra optimizar, que significa sacar el mejor provecho de los recursos que tenemos. Entonces, invariablemente, nosotros tenemos que ver con qué recursos tenemos y cómo los podemos utilizar para sacarle el máximo provecho y entonces obtener ese resultado que estamos esperando. Y todo esto multiplicado por los objetivos que tenemos que plantear. Entonces, justamente en esos objetivos tenemos que definir cuál sería el paso número 1, el paso número 2, el 3 y así sucesivamente hasta llegar al punto en donde queremos estar. Entonces, justamente ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar la esperanza para ir diseñando, teniendo esta visión, generando los compromisos, optimizando nuestros recursos y estableciendo los objetivos que me vayan a llegar a ese punto. Pero creo que también la esperanza podría decirse que es como pues, los límites de la realidad, ¿no? Porque creo que si nuestra mente puede crear algo dentro de ella, invariablemente también nuestra mente lo puede hacer realidad en el mundo físico. Entonces creo que invariablemente esta esperanza es lo que nos dicta qué es lo que sí podría ser posible y qué no. Entonces invariablemente creo que si nosotros adoptamos una esperanza activa, es lo que nos va a permitir estar avanzando continuamente e ir en pro de o avanzando hacia nuestros objetivos. Ahora, si emparejamos la paradoja con lo que refleja esta analogía, podríamos decir que el objeto inamovible sería el miedo y la desesperación. Y en el momento que se encuentra con la fuerza imparable, que en este caso sería la voluntad y la esperanza, lo que pasaría es que estos elementos se fundirían, porque en el momento que se funden es nuestra decisión cómo vamos a percibir o cómo vamos a recibir todos esos estímulos que estamos, con los que estamos interactuando del ambiente, o sea, cómo es que los vamos a analizar o más bien cómo los vamos a procesar, porque invariablemente todos esos estímulos se podrían dirigir hacia un lado negativo o también hacia un lado positivo. Entonces creo que invariablemente nosotros tenemos esa decisión de cómo tenemos que actuar, como lo decíamos, que necesitamos generar como ese equilibrio propio primero para poder desarrollar nuestra voluntad y también nuestra esperanza. Entonces creo que en el momento que chocan, se fundirían estos dos elementos a tal manera que nosotros es donde pudiéramos decidir con base en qué vamos a actuar, si vamos a actuar con miedo, si vamos a actuar con desesperación, si vamos a actuar
con voluntad o con esperanza, pero todo eso sería a partir de tener un equilibrio personal. Ahora, para hacer el último análisis o la última analogía, me gustaría hacerlo a partir de la interacción que tiene el hombre con la tierra, porque en este caso, como una fuerza imparable, o más bien nosotros podríamos ser esa fuerza imparable, porque aunque técnicamente lo único que nos pudiera detener sería la muerte, en vida nosotros podríamos generar toda la energía que queramos para poder generar ese movimiento. Y por otro lado, creo que también el objeto inamovible lo podríamos empatar con la Tierra, porque la Tierra no se podría transformar por sí sola, invariablemente requiere de un elemento externo para que pueda ser transformada. Entonces, creo que precisamente ahí es donde pudiéramos ver ese contraste, porque mira, nosotros como seres humanos fuimos dotados de 3 elementos con los cuales podemos interactuar con el entorno, y estos 3 elementos son cuerpo, mente y conciencia, porque precisamente por medio del cuerpo nosotros vamos a poder interactuar con el entorno a partir de nuestros 6 sentidos, que en este caso son la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, y el sexto sería la orientación, porque la orientación es la que nos permite saber en dónde estamos, si es arriba, es abajo, si es adentro, si es del lado derecho, izquierda. Entonces, toda esta orientación es lo que nos permite generar pues esa interacción. Inclusive una de las capacidades que tiene el cuerpo es la propiocepción, que es saber dónde está cada parte de nuestro cuerpo sin necesidad de mirarla. Por ejemplo, yo podría saber dónde están mis ojos, mi nariz, mi boca, sin necesidad de estarlos viendo. A eso se refiere la propiocepción. Entonces, ese sería el sexto elemento, y a partir de estos 6 elementos o de estos 6 sentidos son como podemos interactuar con el entorno. Ahora, también tenemos una mente, y a partir de la mente nosotros podemos generar diferentes tipos de razonamientos lógicos que nos permitan darle un sentido o un significado a lo que estamos viendo o a la interacción que tenemos con el entorno a partir del lenguaje. Y entonces a partir del lenguaje nosotros generamos ese razonamiento lógico para desarrollar argumentos de valor. Y por último tenemos a la conciencia, que para mí yo creo que la conciencia es el elemento más importante de todo este universo, porque precisamente la conciencia es lo que permite observar al objeto en movimiento, en presente, pasado y futuro, para que de esta manera entonces la conciencia pudiera desarrollar una identidad, la realidad y el destino del objeto que está observando. Entonces creo que precisamente ahí es donde la conciencia es lo que genera el conocimiento, generaría el aprendizaje a partir de la observación. Ahora, perdón, ok, sí. Entonces, a partir de esta interacción, nosotros le podemos dar sentido a todo lo que vemos. Entonces, es por eso que yo creo que cada uno de nosotros podríamos ser esa fuerza imparable, porque cada uno de nosotros, en el momento que estamos interactuando con el entorno, estamos observando lo que estamos haciendo y también el impacto que se está generando. Entonces, creo que precisamente al momento de nosotros observar y validar lo que está sucediendo, entonces toda esa información es lo que permitiría que nosotros generamos aprendizaje y conocimientos, y entonces esa información en primera instancia sería parte de nuestra individualidad, pero en el momento que nosotros interactuamos con otras personas, entonces tanto como esas experiencias, conocimientos o nuestra forma de pensar, le estaríamos compartiendo con otras personas de tal manera que esta conciencia llegaría a un punto, o más bien se convertiría en una conciencia colectiva donde cada uno de nosotros estamos interactuando y nutriendo toda esa conciencia. Entonces, invariablemente creo que ahí podríamos encontrar esa fuerza imparable, porque a partir de la curiosidad, de la imaginación y de la observación, nosotros podemos generar este conocimiento en presente, pasado y futuro. Ahora, del otro lado tenemos a la Tierra, y creo que la Tierra podría ser comparada con el objeto inamovible, porque mira, todo lo que existe en la Tierra tiene un ciclo y tiene una función, pero un ciclo, por más cambios que pudiera tener, siempre regresa a su estado inicial. Entonces creo que precisamente por ese detalle, entonces sí podríamos comparar a la Tierra como un objeto inamovible, porque por más cambios internos que pudiera tener la Tierra, como por ejemplo la rotación de la Tierra el día y la noche, el ciclo de la vida, la sinergia que tienen los diferentes ecosistemas en la Tierra, creo que ahí es donde podríamos ver un ciclo. Pero no podría cambiar si no se generara o a partir de un elemento externo. Entonces, creo que precisamente ahí es donde podríamos ver que la Tierra seguiría siendo el mismo elemento y la Tierra podría existir por sí sola sin nosotros. Porque mira, si nosotros no existiéramos en la Tierra podría vivir por sí sola. Entonces,
la Tierra así tal cual como la conocemos estaría generando un ciclo y continuamente y todo el tiempo sería la misma persona, o perdón, el mismo elemento. Pero a partir de que nosotros generamos esa interacción con la Tierra, entonces la podemos transformar. O probablemente a partir de un elemento externo, como lo que sucedió hace millones de años cuando un meteorito impactó la Tierra y entonces se extinguieron los dinosaurios, justamente ahí es donde pudiéramos observar que necesariamente la Tierra requeriría de un elemento externo para poder modificarse. Entonces creo que invariablemente la Tierra sí podría ser ese objetivo inamovible. Ahora, yo creo que en el momento que, en este caso, la fuerza imparable que somos nosotros, nos encontramos con el objeto inamovible que es la Tierra, entonces lo que sucedería es que ambos elementos se transformarían, porque a partir de esa interacción nosotros hemos podido construir y desarrollar todo lo que conocemos hoy en día en la Tierra, pero también a partir de los elementos que tenemos podemos también desarrollar nuevas herramientas o nuevas soluciones que nos hagan más fácil o nos permitan adaptarnos mejor al entorno. Entonces, creo que precisamente ahí es donde pudiéramos encontrar precisamente esa interacción, porque en el momento que entramos en contacto, ambas partes se transforman. Entonces, yo creo que lo que sucede cuando se encuentra la fuerza imparable con el objeto inamovible, ambos elementos se pueden transformar, porque también nosotros, a partir de esa interacción, como les dije, nosotros generamos conocimientos, aprendizaje y generamos también nuestra propia conciencia. Entonces, creo que es por eso que estas tres respuestas serían los tres escenarios diferentes que se podrían dar a partir de esa paradoja. Entonces, en este punto me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué otros resultados crees tú que se podrían dar a partir de esa interacción? ¿O qué otros elementos crees que son necesarios o que son importantes analizar para poder dar una respuesta a esta paradoja? Por favor, comenta en mis redes sociales si tienes alguna pregunta, algún comentario o alguna opinión con respecto a este tema, porque creo que también sería muy cool poder hablar sobre todo esto contigo y poder profundizar un poco más sobre este tema, porque realmente es un tema muy abstracto, pero creo que también es una muy buena oportunidad de poder generar ese pensamiento crítico que realmente es el objetivo de hacer todo este contenido. Entonces, por favor, comenten en mis redes sociales para seguir comentando este tema. Y bueno, pues ahora sí ya para terminar y no seguir haciendo más grande este video, me gustaría platicarte dos cosas antes de terminar. La primera es que justamente ahorita que ya está por comenzar septiembre, pues ya voy a volver a dar las conferencias que tengo preparadas para diferentes universidades. Ya tengo 4 fechas pactadas con diferentes instituciones y entonces creo que va a ser una muy buena oportunidad de poder seguir llevando este mensaje de identidad, marca personal y pensamiento crítico a más personas. Entonces, si tú eres estudiante de alguna universidad o te gustaría participar de alguno de estos eventos o de alguna de estas charlas, por favor, mándame un DM o un mensaje en cualquiera de mis redes sociales para que pudiera hacer este acercamiento y esa negociación con tu universidad para poder hacer esa plática con los estudiantes, o si te gustaría participar de alguna de estas charlas, por favor contáctame para que te pudiera invitar a alguno de estos eventos. Y bueno, pues el segundo mensaje que quiero compartir es que estoy a punto de abrir mi tienda en línea. Voy a vender unas playeras con un mensaje de pensamiento crítico y creo que lo especial de estas playeras es que tienen superpoderes, porque precisamente el mensaje de pensamiento crítico, o sea, creo que justamente en ese momento que te pones la playera, justamente en ese momento vas a empezar a cuestionar lo que piensas, lo que sabes, lo que crees, lo que ves, lo que escuchas, lo que pruebas, lo que hueles, tu interacción, tu realidad, tu destino y todo lo que ves a tu alrededor, porque a partir de ese pensamiento crítico es como vamos a poder observar un panorama diferente y empezar a construir o empezar a trabajar para hacer, ya sea cumplir nuestros objetivos o hacer nuestros sueños realidad. Así es que si quieres apoyarme con este proyecto y quieres probar esa playera para que realmente te des cuenta que tiene superpoderes, por favor visita mi cuenta de Instagram. Estoy como @alexromero.imc. Ahí vas a poder encontrar un apartado donde vas a poder observar las playeras. Son 7 modelos diferentes. Por ejemplo, esta que tengo justo ahora. Está padre. Dice, desafía el status quo. Y creo que precisamente el desafiar el status quo es precisamente no romper las reglas, sino desafiarlas para precisamente dentro de lo que sí se puede hacer, encontrar nuevas soluciones. Entonces creo que ese es el objetivo principal, desarrollar ese pensamiento crítico y cómo es que sí podemos empezar a trabajar por todos esos objetivos que tenemos planeados. Y bueno, pues
Espero que este video te haya gustado, que te haya aportado mucho valor, pero sobre todo que te haya puesto a pensar, a cuestionar todas estas posibles soluciones y cómo es que nosotros podemos interactuar con la realidad de estas tres maneras diferentes, ya sea atravesando sí, la interacción que tenemos con el entorno, si nos queremos, si va a ser nuestra decisión en el momento de tomar decisiones o analizar cómo va a ser nuestro comportamiento, cómo nos queremos comportar y también cómo nos queremos transformar a partir de la interacción que tenemos con el entorno, porque creo que también tenemos que ser muy responsables con esa interacción, porque todo lo que hacemos está dejando una huella detrás de nosotros. Entonces creo que es un muy buen momento para poder redefinir esa interacción que estamos teniendo con el entorno, porque en el futuro vamos a observar nuestro pasado o vamos a llegar al futuro, ya sea sintiéndonos orgullosos de nuestro pasado o sintiéndonos avergonzados de él. Y bueno, pues ahora sí, yo soy Alex Romero, soy especialista en identidad de marca. Y si quieres conocer más información sobre identidad, marca personal, pensamiento crítico o cómo construir una marca desde cero, te invito a visitar mi sitio web y seguirme en redes sociales. Que tengas excelente día.